El relato de la sanidad del paralítico de Capernaum suscitó dos reacciones opuestas en los testigos presenciales de este hecho: una reacción de rechazo y una de temor reverente, puesto que el ministerio del Señor Jesús estuvo caracterizado por eventos milagrosos. De cuando en cuando escuchamos en nuestro mundo evangélico vehementes reclamos sobre la necesidad de que el mundo vea más milagros para acreditar a los voceros del Evangelio y para convencer a los incrédulos. Según estas voces, los milagros tienen por sí mismos el poder de guiar al mundo a la conversión y a la fe, y tienen la capacidad de hacer que los hombres vuelvan a Dios. Paradójicamente, una característica de la mentalidad de la gente en nuestro tiempo es justamente el escepticismo frente a la posibilidad de los milagros, la incredulidad ante el hecho de lo sobrenatural. Así que tarde o temprano el cristiano necesita hacerse serios cuestionamientos. ¿Existen milagros hoy en día? ¿Cuál es el propósito de los milagros del Señor Jesús? ¿Es verdad que por sí mismos los milagros son capaces de persuadir a los hombres a la fe? ¿Debemos esperar que Dios obre hoy en día como lo hizo en el pasado? Buscamos, hermanos, las respuestas que encontramos en este pasaje. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro texto, debo decir que hace algunas décadas, prácticamente un siglo, surgió en el mundo evangélico una corriente llamada después pentecostal, haciendo alusión al evento del día de Pentecostés, allá en el libro Los Hechos, capítulo número 2, que de alguna manera trataba de llenar los vacíos que la iglesia histórica ha dejado. La verdad es que todos los movimientos, incluso movimientos heréticos, son una respuesta para tratar de pagar los cheques que la iglesia histórica no ha pagado. Cuando se pone énfasis en la alabanza, en el evangelismo, en el amor por los pastores, en el celo por la oración, evidentemente es porque hay aspectos que la iglesia histórica ha abandonado, y estos grupos surgen como una propuesta de respuesta ante estas realidades. Y en ese sentido, el énfasis que pusieron nuestros hermanos pentecostales desde un principio en el elemento milagroso en la vida cristiana sigue desafiando a los creyentes en el presente, y nos lleva a la pregunta de si los milagros existen, si por sí mismos tienen el poder de llevar a los hombres a los pies de Cristo, o si debemos esperar hoy en día que Cristo haga lo que hizo hace 2000 años. Yo creo que encontramos cuando menos dos respuestas a estas preguntas en el texto que nos ocupa. La primera de ellas es que estamos frente a un milagro incuestionable. En la crónica de la sanidad del paralítico se pone en relieve el tema de los milagros, pero es necesario tener una visión panorámica de lo que enseña el Nuevo Testamento sobre el tema. Es innegable que los milagros forman parte del argumento del Nuevo Testamento, pues están íntimamente relacionados con la doctrina de la providencia. Es verdad que el término providencia no existe en la Biblia, pero el concepto está allí. El concepto está allí, está a la mano de Dios. Hay un pasaje, si mal no recuerdo, en el libro de Daniel que expresa la idea de la providencia, pero el concepto como tal viene más de la teología cristiana que del pensamiento bíblico, pero el concepto está allí. La palabra de Dios dice que Dios creó y sustenta la creación. Allá en el Salmo 103, si mal no recuerdo, si el 104, el salmista dice: abres tu mano y les das de comer, cierras tu mano y dejan de ser. Habla de la obra creadora y sustentadora de nuestro Dios. También en Colosenses, si mal no recuerdo, se alude a Jesucristo diciendo que es el dador y el sustentador de la vida. El concepto está en la palabra de Dios, aunque el término no se utilice. Y la idea de milagro, obviamente, hermanos, nos enfrenta ante este tema. Es innegable que los milagros forman parte del argumento del Nuevo Testamento. Según los 4 evangelios, el Señor Jesús realizó 41 milagros, por lo cual no es de extrañarse que el 31% de los versículos del Evangelio de Marcos estén dedicados a este asunto.
Si pensamos con más detenimiento, nos vamos a dar cuenta que el enfoque de cada evangelista significa que estaban destinados a un auditorio particular. Cuando vemos el Evangelio de Mateo, que hace énfasis en las profecías cumplidas, en hebraísmos, en conceptos familiares para los judíos, es evidente que Mateo quiere demostrar que Jesús es el Mesías prometido en la antigüedad bíblica. Si vamos a Marcos, si hay un concepto que se repite y se evidencia en el relato, es la acción. Siempre el Señor Jesucristo está haciendo algo y se pasa abruptamente de un escenario al otro, y por eso no es extraño que el 31%, una tercera parte del vocabulario de Marcos, esté destinado precisamente al asunto de los milagros. Adicionalmente, existe una enorme cantidad de términos en el Nuevo Testamento para hablar de la relevancia de los milagros. En el Nuevo Testamento se habla de milagros, dinamis, Mateo 11:20, la misma palabra que significaría algo así como manifestación de poder. La palabra maravillas, taumazo, de donde viene taumaturgo, un término que hace 100 años más o menos era popular en México, con un personaje oscuro del estado de Guanajuato que se fue a Espinazo, Nuevo León, y empezó allí un movimiento religioso, un sincrético, que sigue teniendo vigencia en el norte de México, de Nuevo León a la comarca lagunera, el movimiento del Niño Fidencio, quien era un hacedor de milagros. Y el Señor Jesucristo siempre tuvo mucho cuidado de que no se le asociara con eso, pero el término se utiliza en el Nuevo Testamento. También, hermanos, se utiliza la palabra prodigios, señales, etcétera, y por lo anterior no hay una definición universalmente aceptada respecto a los milagros. Usted va a un diccionario bíblico y dependiendo quién lo haya editado, va a ser la definición que va a encontrar del concepto allí. Sin embargo, hermanos, a pesar de esta situación, de estas variaciones del vocabulario, el asunto de los milagros sigue siendo tema de debate a lo largo de la historia cristiana. En tiempo de Agustín de Hipona, el tiempo de San Agustín, algunas personas decían: los milagros no son posibles porque significarían variaciones de las leyes de la naturaleza. Pero vea usted lo que respondió San Agustín: ¿cómo puede ser contrario a la naturaleza lo que ocurre por la voluntad de Dios, puesto que la voluntad de tan poderoso Creador indudablemente es la naturaleza de las cosas creadas? Por tanto, un prodigio no ocurre de modo contrario a la naturaleza, sino contrariamente a lo que nosotros pensamos que es la naturaleza. Cuando estudiaba en el seminario, mi profesor de hebreo, el doctor Hicks, había trabajado en la NASA, en el Apolo 12, si mal no recuerdo, en ese proyecto. Él era ingeniero automotriz de formación y trabajó, si mal no recuerdo, en el Apolo 12. El hecho es que dice, en ese tiempo se pensaba que el universo tenía tal cantidad de millones de años. Empezaron a hacer investigaciones sobre la Tierra y de un plumazo borraron miles de millones de años. No, ahora el mundo tiene tantos miles de millones de años. Quien sabe, quien tiene el dato muy bien, y por eso lo admiro mucho, es mi hermano Walter. Si usted le habla de eso, él le dice: ah, sí, eran tantos miles los que se decía antes, ahora son tantos. Es un hombre muy erudito, muy estudioso, y en alguna ocasión mencioné esto, y cuando terminó el culto se acercó y me dijo: sí, se pensaba que eran tantos, y luego se cambió. Hopkins estuvo en contra, pero al final lo convencieron y validó ese punto de vista. De un plumazo se borró casi la mitad de lo que se pensaba era la edad del universo. Y decía San Agustín: un milagro no ocurre contra las leyes de la naturaleza, sino contra lo que nosotros suponemos son las leyes de la naturaleza. En estos términos, hermanos, siendo los milagros un elemento importante en el ministerio
del Señor Jesús, un pensador cristiano del siglo pasado, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, clasificó a los milagros evangélicos en 6 categorías. Decía, milagros de fertilidad, la conversión del agua en vino, multiplicación de peces, panes, etc. Milagros de sanidad, múltiples testimonios. Milagros de destrucción, la maldición de la higuera estéril. Milagros de dominio sobre la naturaleza, la pacificación de la tormenta. Milagros de reversión, resucitación de muertos. Y milagros de glorificación, como la transfiguración, la ascensión y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero, entrando, hermanos, en el tema de nuestro texto, fiel a su costumbre, el evangelista San Mateo sintetiza la crónica de la sanidad del paralítico, limitándose a sus detalles más importantes, centrándose en el escenario del milagro y en la declaración del Señor Jesús: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta declaración dio lugar a dos reacciones polarizadas, de las que hablaremos en detalle. El resultado de la experiencia fue por demás impactante. La sanidad del paralítico fue un testimonio tan claro que nadie, ni siquiera los adversarios del Señor Jesús, intentaron ponerlo en tela de juicio. Mateo afirma contundentemente, y la gente se maravilló y glorificó a Dios de que había dado tal potestad a los hombres, Mateo 9:8. Pero ¿qué significa potestad? Significa ese poder que no emana de la fuerza propia, sino del derecho, un poder que surge de un ordenamiento jurídico-moral, de modo que con este término Mateo afirma que el Señor Jesús hizo milagros basados en su libertad para actuar y en la facultad para hacer algo por derecho propio. En los hechos no son las palabras, sino que el Señor Jesús demostró su potestad de perdonar pecados y también de sanar enfermedades. Cuando vamos al Nuevo Testamento y encontramos, hermanos, la palabra poder, hay varios términos, pero aquí se usa una que alude al derecho que el Señor tenía. Es claro para nosotros que el Señor tiene derecho a hacer con lo suyo lo que Él quiera. Hace 8 días meditábamos en aquella declaración de John Piper en el folleto ese titulado "No desperdicies tu cáncer", y da 10 razones por las cuales la enfermedad puede ser una bendición. Y decía: desperdicias tu cáncer en alguno de los conceptos que manejaba si no piensas en la muerte. Si solo quieres sanar para seguir viviendo, sin comprender que a pesar de todo, el amor que podamos tener por la vida, porque es una bendición de Dios, a final de cuentas somos peregrinos y vamos de paso por este mundo a un lugar mucho mejor, a una ciudad cuyo arquitecto y fundamento es nuestro Dios. Así es que debemos vivir agradecidos con Dios por todo, por la vida, por la enfermedad, por la muerte. Y recuerdo un reformador inglés quien por predicar el evangelio fue condenado a ser ejecutado, y el hombre dijo: si el rey me perdona la vida, se lo agradeceré, y si el rey me quita la vida, se lo agradeceré. Lo que estaba diciendo es: lo que el rey haga es lo que Dios dispone para mi vida, y yo estoy agradecido con eso. Bueno, hay una segunda idea y última que encontramos en este relato. Primero encontramos una reacción, hermanos, ante un milagro incuestionable. Si usted se fija, nadie cuestionó la autenticidad de los milagros del Señor Jesús. El más grande de ellos, según C.S. Lewis, es la encarnación. Y yo creo que después es la resurrección. Y nadie cuestionó estos milagros, salvo que ustedes recordarán a los líderes religiosos de Israel diciendo: recordamos que este engañador dijo que se levantarían los muertos, pon una guardia romana y usted sabe el resto de la historia. A final de cuentas, los hombres quedaron petrificados cuando vieron que el Señor
se levantó de los muertos. Hay una segunda enseñanza. Encontramos, hermanos, también una reacción de ciego rechazo. Las palabras del Señor Jesús desencadenaron rechazo de inmediato en algunos, quienes pensaban dentro de sí: este blasfema. Si usted se fija, usan el pronombre este, que tanto en griego como en español tiene una carga despectiva. Cuando yo me refiero a otra persona diciendo este, ese o esa, obviamente hay un profundo desdén en esa expresión: este blasfema. El uso del pronombre este, utos, refleja el profundo desdén, pero era legítima la actitud de los escribas. Tenían razón para pensar de esta manera. ¿Realmente el Señor incurrió en blasfemia? ¿En qué consiste concretamente la blasfemia? La blasfemia define de forma muy general cualquier acto que atenta contra el honor o la fama de las personas, que engloba toda clase de maledicencia, afrenta, injuria e imprecación. Pero en el sentido más restringido, alude a toda palabra, gesto o acción que injurie directamente a Dios. Cuando digo esto, recuerdo en el culto aniversario, cuando le dimos el tiempo al hermano Jones para que subiera a predicar, la congregación aplaudió cuando pasó el hermano Jones, y el hermano Jones aplaudió también y señaló para arriba. Lo que él estaba diciendo es: la honra y la gloria son para otro, la honra y la gloria son para él. Lo contrario sería blasfemia: cualquier palabra, acción o señal que injurie a nuestro Dios. Bueno, si usted recuerda, la blasfemia estaba expresamente prohibida en la ley de Moisés, Levítico 24, 11 al 16, y era penalizada con la muerte incluso a los extranjeros. La ley de Moisés se aplicaba al pueblo de Israel, pero había algunas leyes básicas que los extranjeros podían observar sin ser judíos: respetar el día de reposo, obviamente no blasfemar el nombre del Señor. Y cuando un extranjero, aunque no fuera un creyente judío, blasfemaba el nombre de Dios, se aplicaba la pena de muerte. Obviamente la pena de muerte en tiempo del Señor Jesucristo estaba tan reglamentada que era prácticamente casi imposible aplicarla. Los sabios de Israel hablan del tiempo en el que, decían ellos, la jus gladis fue quitada a Israel, la ley de la espada, la pena de muerte. Y fue en los años 30 del primer siglo cuando finalmente los romanos quitaron a Israel el derecho a la pena de muerte. Cuando juzgaban un caso digno de pena de muerte, tenían que apelar a la autoridad romana para que validara o no la sentencia. Y usted recordará el juicio del Señor Jesús. Estaba tan elaborada la pena de muerte que casi era imposible aplicarla. Incluso entre el cadalso, el lugar donde se iba a ejecutar al condenado, y el tribunal, debía haber un hombre a caballo a la puerta del tribunal, esperando hasta el último momento que, si se encontrara algún elemento que anulara la sentencia de muerte, el hombre corriera con el caballo y llegara al cadalso para detener esto. Sorprende el nivel de desarrollo que tenía esta ley. Qué pena que en el caso del Señor Jesucristo nunca se observaron esos señalamientos. Urgía matarlo. Era, como decía Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Un hecho por demás relevante es que la ley judía prohibía dictar la pena de muerte de noche. ¿Por qué? Porque los jueces estarían tan cansados que podrían cometer un error. Tenía que dictarse en la mañana. Pero, hermanos, no se observó en el caso del Señor Jesús. Bueno, la blasfemia era eso, algo que implicara afrenta, injuria, imprecación en contra de Dios. Queda claro que esta falta suponía una enorme gravedad. Sin embargo, en tiempos del Nuevo Testamento,
se consideraba la blasfemia como toda usurpación de los derechos divinos, así que se explica por qué los escribas consideraban blasfemo el hecho de que el Señor Jesús se apropiara del derecho de perdonar pecados y se acreditara como el Hijo de Dios, como en Juan 10, 31 al 33. ¿Era entonces correcta la actitud de los escribas? La respuesta es no. Y no era correcta por dos razones. Primero, porque técnicamente el Señor Jesucristo no incurrió en blasfemia, porque según la práctica del tiempo del Señor Jesucristo, para blasfemar se debía pronunciar expresamente el nombre inefable. Ya en días del Señor Jesús, el nombre inefable no se pronunciaba, el tetragramatón, el nombre de Yahvé. Lo siento, en esto están en lo correcto las traducciones católicas. Dios nunca se llamó Jehová, es un nombre que se inventó en la Edad Media, aunque yo creo que Dios no tiene problemas con correo extraviado. Si usted le dice Dios, Señor, Padre, Jehová, Yahvé, y lo dice con su corazón, Dios le va a escuchar. Yo creo que Dios no tiene ningún problema con eso. Tenía que pronunciarse expresamente el nombre inefable y estaba codificado. Nunca se hacía alusión al nombre de Dios en el juicio. Pero antes de dictar la sentencia, el sumo sacerdote sacaba toda la audiencia y a los 2 o 3 testigos que debía haber en casos de pena de muerte, les decía: dime palabra por palabra lo que oíste. Y si estaba blasfemando el nombre de Dios, tenía que repetirlo literalmente. Y entonces el sacerdote se rasgaba las vestiduras y se dictaba de esa manera la sentencia de muerte. Esto no sucedió. Y sobre el segundo caso, la reticencia de los escribas implicaba una virtual negación de sus propios criterios en cuanto a la enfermedad, porque según la mentalidad judía de la época, la enfermedad estaba directamente relacionada con el pecado. Hace 8 días decíamos, sabemos que sí hay estilos de vida y prácticas que pueden llevar a la enfermedad. Si una persona es promiscua, en el mejor de los casos va a tener problemas de personalidad. Ha sido una sola carne con tantas personas que su vida está cuadriculada, no se encuentra, no se halla, pues no, porque ha quebrantado un precepto divino. Si una persona es adicta al tabaco, se arriesga a enfisema pulmonar, a cáncer, entre otras cosas. Si una persona es alcohólica, pues obviamente a cirrosis y otra serie. Hay prácticas, hay estilos de vida e incluso hay trabajos, hermanos, que son un riesgo. Digo esto con todo respeto. Una enfermedad de trabajo para los sacerdotes católicos es el alcoholismo, porque están bebiendo vino todos los días, además de que su postura no es abstemia como la de la mayoría de los evangélicos, y eventualmente puede derivar, no es el caso, no necesariamente, pero puede derivar en un problema de alcoholismo. Es un riesgo de trabajo. Bueno, en tiempos del Nuevo Testamento, Alejandro y Chija ben Abba declararon: el enfermo no se levantará de su enfermedad hasta que sus pecados hayan sido perdonados, y ningún enfermo podrá curarse si no ha encontrado el perdón de sus pecados. De manera que al hacer que el paralítico se levantara y anduviera, el Señor Jesús estaba ofreciendo evidencia incuestionable de que el pecado del enfermo había sido perdonado y por tanto tenía derecho o potestad para perdonarlos. En su planteamiento, el Señor se ubicó en el punto de vista de sus adversarios, pues teóricamente era más fácil decir tus pecados te son perdonados que decir levántate, toma tu lecho y anda, porque decir tus pecados te son perdonados es algo que no se puede verificar físicamente. No se puede ver, aunque tal vez sí. Decía mi hermano Jesús Estrada, dice, estamos visitando una familia en el Rosario, el hombre tiene un problema agudo de insuficiencia renal, está hemodializado, casi inconsciente en su cama,
pero es evidente que recibió a Cristo, y el hermano Jesús comentaba que este hombre decía: las noches eran interminables para mí. Dice, ahora son una bendición. Dice, ahora puedo orar a Dios y puedo cerrar los ojos sabiendo que si muero voy a ir a su presencia. Y su familia dice, a un hombre postrado, hermanos, dice, su vida ha cambiado. Tiene paz, tiene gozo, tiene alegría. Y hermanos, obviamente sería una forma de verificar el perdón. Pero el Señor Jesucristo fue a las prácticas de su tiempo y ellos decían, si no es perdonado el pecado, no es sanado. Bueno, ya está sano. Le he perdonado los pecados y está sano. Y como todavía lo cuestionaban, dicen, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Eso no lo puedes checar. O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la enfermedad, levántate, toma tu lecho y anda. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Vimos una actitud de ciego rechazo. En tercer y último lugar, una actitud de temor reverente. En contraste con los escribas, el pueblo reaccionó positivamente a la curación del paralítico. Reina Valera 60 afirma, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Y el verbo, hermanos, que nuestra versión traduce maravillarse, significa literalmente temer. ¿A qué clase de temor se refiere el texto? Aunque en la lengua del Nuevo Testamento la palabra phobos tiene básicamente un matiz negativo, temor, angustia, espanto, puede también describir al temor reverente, como en Hechos 9:31, 2 Corintios 7, Colosenses 3:22. Actitudes que implican necesariamente el reconocimiento de la autoridad divina. Por esta razón, en tiempos del Nuevo Testamento, los creyentes no israelitas eran llamados temerosos de Dios. Eran gentiles no circuncidados, pero creyentes en el Dios único y verdadero, y entonces se les llamaba temerosos de Dios. Sin ser el origen de la fe, el temor del Señor está íntimamente relacionado con ella, pues su raíz es la santidad divina, ante la cual toda criatura debe templar porque sabe que es impura. Sabemos, hermanos, que el signo de reverencia judío es cubrirse. Cuando los personajes de la Biblia vivían una experiencia teofánica, una teofanía, Theos, Dios, fan, manifestación, de ahí viene fantasma también. Una teofanía es una manifestación sensible de Dios, auditiva, visual, de otra naturaleza, en la que Dios se autolimita para manifestarse a los hombres. Y los hombres de la Biblia, cuando sabían que Dios estaba allí, se cubrían inmediatamente porque creían que el hombre no podía ver a Dios y vivir. Ante la santidad divina, toda criatura se sobrecoge y debe temblar porque es impura. Usted recordará a Isaías en el capítulo 6, en la visión del templo, que no ocurrió en el lugar santísimo porque Isaías no era un sacerdote, no tenía derecho a entrar allí. Seguramente ocurrió en el atrio de los israelitas, donde el profeta estaba orando, y de pronto dice que vio una visión sublime. Dice, no vio a Dios sino de las rodillas para abajo, sus faldas llenaban el templo. Y dice que los serafines, seres ardientes y fieros, empezaron a gritar con tal fuerza, Kadosh, 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 Santo, 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 Adonai Tsebaot, Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los marcos de las puertas temblaban ante la voz de los que clamaban. Y el profeta dice, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor
de los ejércitos. Entonces, ante su presencia, toda criatura debe sobrecogerse debido a su pecado, debido a su propia condición. Bueno, es interesante, hermanos, que sin ser el origen de la fe, el temor está relacionado con ella, porque es el sobrecogimiento ante la santidad divina. Debemos recordar que el primitivo concepto de temor fue planteado en la ley de Moisés, allá en Deuteronomio 10, en donde dice: ahora pues, oh Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y guarde los mandamientos y los estatutos que te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ante la manifestación de Dios, el temor sobrecoge necesariamente a los hombres, y de ahí la manifestación judía del temor reverente. Y por la misma razón, siempre que el Señor se acerca a los hombres, se acerca diciendo: no temas. El mandamiento más frecuente de la Biblia es ese: al tirar, no temas, no temas. Y casi siempre va acompañada por una promesa: no temas porque yo estoy contigo. Casi siempre va acompañada. Este es el mandato más frecuente de la Biblia, 366 veces, una por cada día del año, incluidos los años bisiestos. En síntesis, en el reino de lo percibible, el Señor realizó un milagro que demostraba un universo invisible. Había ejercido también su poder y su amor divinos, de modo que la curación del paralítico, como en todo el pasaje se demuestra el temor a la persona, en todo pasaje que se muestra el temor a la persona de Cristo, se expresa desde la mentalidad judía una manifestación implícita de su divinidad. Los testigos de Jehová dicen: Jesús nunca dijo ser Dios, pero si usted lee el Nuevo Testamento, la razón de la que lo acusaron es: siendo hombre te haces Dios. Para ellos era bien claro, siempre fue bien claro. En virtud de lo anterior, en el Nuevo Testamento el temor de Dios o el temor de Cristo aparecen como motivo y contenido de la auténtica actitud cristiana. En otras palabras, el cristiano debe obrar por y en el temor del Señor, como encontramos en infinidad de pasajes del Nuevo Testamento. Como conclusión, ciertamente una de las características de la mentalidad de nuestros días es el escepticismo ante lo milagroso o lo sobrenatural, lo cual es sorprendente, porque hace 300 años Blas Pascal decía que el hombre es incrédulo y supersticioso a la vez. Si no tienes a Dios, vas a ir de un extremo al otro. Vas a ir de un extremo al otro. Si alguien no le teme a Dios, le va a temer a su sombra. El que le teme a Dios ya no le teme a nada, ni a nadie. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una característica de la gente de nuestro tiempo es el escepticismo ante lo sobrenatural. Al respecto, hace unos 60, 70 años, un comentarista bíblico dijo que no se puede usar la luz eléctrica, la radio, usar los medios de la medicina moderna, y al mismo tiempo creer en un mundo de espíritus y de milagros. Pues hermano, hermana, nos guste o no, la ciencia no tiene todas las respuestas. No la tiene. Decía mi hermano Ángel Romero, un neurólogo, que estuvo aquí hace
como un mes. Decía el hermano Ángel, hay un fenómeno que está acreditado en la literatura médica y es la involución de una enfermedad. Le toman al paciente una placa, al otro día le toman otra y el tumor ya no está. Desapareció. Dice, cada quien lo explica como puede. El que cree en la evolución va a decir es que el ser humano es el ser mejor evolucionado y por eso la enfermedad desapareció. El que cree en Dios va a decir que fue la mano de Dios. Y este hermano decía, no se puede contar con esos recursos y seguir creyendo en milagros y seguir creyendo en cuestiones de esta naturaleza. Sin embargo, cuando alguien acepta la omnipotencia y la libertad de Dios y la limitación y dependencia de las criaturas humanas, debe admitir también la posibilidad del milagro. Negar esa posibilidad no solo significa negar la existencia de un Dios personal libre y omnipotente, sino privarnos de esa bendición. Paralelamente, la credibilidad de los milagros depende también del concepto que el mundo tenga, del concepto que tengamos del mundo. Si consideramos al mundo como un sistema natural y cerrado, podemos reconocer acontecimientos inusuales, pero nunca los llamaríamos milagros divinos. En contraste, si contemplamos a este mundo como lo que es, una creación divina en la que Dios tiene derecho a tener injerencia, entonces los milagros son posibles, son factibles. Negarlos sería negar al Dios de la Biblia o creer en un Dios con minúscula diferente al Dios de la Biblia. Sin embargo, aunque Dios es libre de obrar conforme a su voluntad, es necesario reconocer que solo se ha manifestado en tiempos de milagros en ocasiones contadas en la historia de la revelación. En tiempos de Moisés y de la conquista, en tiempos de Elías, Eliseo, en tiempos del Nuevo Testamento. O sea, siendo sinceros, no es la constante en la Biblia. No significa que Dios pierda poder o se acorte su mano, como dice el profeta Isaías, sino que en sus planes Dios obra de manera singular en ciertos momentos en la historia de la revelación. A la luz del Nuevo Testamento, nos preguntamos, ¿qué propósitos tienen entonces los milagros? Hay tres. Primero, glorificar a Dios, ya que en 6 textos diferentes se manifiesta específicamente que los que fueron sanados y los que presenciaron el milagro alabaron y glorificaron a Dios. Segundo, la experiencia de compasión la expresión de la compasión de Cristo, pues en 3 ocasiones distintas dice que el Señor se compadeció o se conmovió. Y tercero, la acreditación del Señor Jesús como el Mesías prometido, pues los milagros fueron presentados como evidencia del poder, la obra sanadora de Dios por medio de su Hijo. Sin embargo, como se evidencia en el relato, en la propia experiencia cristiana, presenciar milagros no necesariamente guía la fe. La fe no puede depender de milagros, porque a final de cuentas dice San Pablo en 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. La fe no puede depender de los milagros, porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 20:29, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que bien hizo C.S. Lewis al afirmar que el gran milagro del que nos habla el Nuevo Testamento es la encarnación. Y todos los demás milagros fueron la preparación o la consecuencia de este hecho. Dice C.S. Lewis en un librito que se llama Los Milagros. Hay un PDF, usted puede descargarlo gratuitamente y se va a gozar en ese libro, C.S. Lewis, Los Milagros. Él dice, el milagro central que predica el cristianismo es la encarnación, que Dios se hizo hombre, y todos los demás milagros giran en torno de esa verdad, o lo anuncian o son una consecuencia de él. El Señor levantó un paralítico, hubo 2 reacciones,
de fe en algunos, de rechazo ciego en otros, pero a final de cuentas el Señor dio testimonio de su poder, de su amor, de su misericordia. Termino con esto. Estaba viendo un video de un rabino converso, aunque él dice, no soy cristiano porque no tengo doctrinas cristianas, pero creo que Jesús es el Mesías. Y dice, bueno, le dicen otros judíos, creyentes judíos, le dicen, pero Jesús no puede ser el Mesías porque, por ejemplo, no reedificó el templo. Y él dice, por 3000 años, los judíos nunca creímos que el Mesías iba a reedificar el templo. Jamás creímos eso. Ve a Isaías, a Jeremías, a los profetas, jamás se predicó eso. Fue en la Edad Media en que Maimónides, un rabino judío español, si mal no recuerdo era toledano, dijo, además el Mesías tiene que venir a reconstruir el templo. Pero busque usted en la Biblia, ¿dónde está eso? No está. ¿Por qué dijo Maimónides eso? Para sacar al Señor Jesús de la ecuación. Y entonces este rabino usa criterios judíos y dice, bueno, se dice que, hablaba de dos rabinos en particular, que fueron identificados como el Mesías. Y empieza a ver, la Biblia dice que el Mesías tendría que hacer esto. ¿Lo hizo él? No. Entonces no es el Mesías. Dice, yo creo que el Mesías ya vino y es Jesús. Y estamos de acuerdo en eso. A final de cuentas, lo manifestó no solo por su dicho. De hecho, le dijeron en el Evangelio de Juan, si tú das testimonio a ti mismo, tu testimonio no es válido. No, yo tengo quien da testimonio por mí, y es el Padre. A final de cuentas, el criterio judío para validar o invalidar un vocero de Dios es sus señales y que lo que diga se cumpla. Claro, para ver lo que se cumpla, lo que un presunto profeta diga, puede pasar mucho tiempo. Si yo me levanto y digo, Cristo va a venir dentro de 100 años, pues tendrán que esperarse 100 años a ver si vino o no, y cuando alguien cheque, pues ya no vamos a estar aquí, ya no vamos a estar en este mundo. Perdón, me acuerdo de aquella persona que dijo, para los que nos preocupa la calvicie, dentro de 100 años todos vamos a estar calvos. Vamos a ser una calaverita y pelona. Fueron sus hechos lo que validaron al Señor Jesús. Y sin embargo, ocurrió lo que sigue ocurriendo ahora. Hubo una respuesta de fe y hubo una respuesta de rechazo, pero el testimonio había sido dado. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar a tu Hijo amado, y aquel que pudo manifestar su potestad, el derecho que le diste a ejercer autoridad sobre lo que es tuyo. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús.